Emociones y conflicto. A continuación vamos a abordar estas dos temáticas que pueden originar problemas dentro de las organizaciones. ¿Qué es una emoción? Es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo. Por ejemplo, cuando vemos una araña. Según el biólogo Huberto Maturana, una emoción se transforma en sentimiento en la medida que uno toma conciencia de ello. Por tanto, se da cuando etiquetamos una emoción de manera subconsciente y emitimos un juicio acerca de ella. Las emociones son generadas por sistemas límbicos, un conjunto de estructuras que se encuentran en el cerebro. Su función está relacionada al aprendizaje, atención, memoria y dan respuestas emocionales. Las emociones se presentan como procesos fisiológicos primarios, instintivos e involuntarios. Estos sirven para la supervivencia, facilitan el aprendizaje y no se procesan fácilmente. Pueden aparecer sin que se noten o se producen antes en la mente consciente. Pueden resistir o registrar una motivación. Una emoción puede ser temporal. Ahora bien, ¿cuáles son las emociones primarias? Estas son básicas e innatas y la podemos compartir los seres humanos con las emociones que presentan los animales. Son respuestas espontáneas que revelan sobre la relación entre el entorno y no dependen de nuestro entorno social, sino más bien de nuestras culturas y experiencias vividas. Algunas de las emociones básicas que no son aprendidas están el enfado o la ira, el miedo, la felicidad, el amor, la tristeza. A continuación observamos una figura. En ella se indica: las emociones pueden empezar a activarse antes de que la mente lo registre o sea consciente de ello. Era lo que le explicaba anteriormente. Por lo tanto, muchas veces es difícil de controlar una emoción que se presente, que es lo que llaman cuando una emoción se despierta. Las emociones pueden anular nuestros impulsos y estas pueden también liberar impulso. Por ejemplo, el miedo puede anular una reacción a actuar, o una emoción de felicidad puede activar una emoción a actuar. Las emociones son potentes y difíciles de reprimir. Muchas personas hablan de la inteligencia emocional y esta temática está muy relacionada con ello. Indican autores que se debe de aprender a controlar los sentimientos para tener una inteligencia emocional. Sin embargo, podemos observar o vamos a observar a lo largo del desarrollo que muchas veces no se pueden controlar las emociones por ser un impulso. Diferencia entre emoción y sentimiento. La activación fisiológica refleja una emoción, pero por sí misma no produce un sentimiento. Los sentimientos derivan del pensamiento y el pensamiento precede al sentimiento. Un sentimiento es la suma de la emoción más el pensamiento, por lo que su base es cognitiva con un componente subjetivo. Es decir, los sentimientos se deben a las evaluaciones, interpretaciones y atribuciones que hacemos de nuestros sucesos internos y externos.
Según el biólogo Humberto Maturana, una emoción se transforma en sentimiento en la medida que uno toma conciencia de ello. Por lo tanto, se da cuando etiquetamos a una emoción de manera subconsciente y emitimos un juicio acerca de ella. Por su parte, Nico Fricda, psicólogo clínico holandés, diferencia la emoción del sentimiento, indicando que la emoción es un proceso inconsciente e incontrolable. Surge por algo de manera espontánea. Las emociones, en cambio, son temporales. Nos preparan para la acción, es decir, funcionan como fuerzas motivadoras que nos prepara para luchar o quizás mejor huir. Su reacción física nos alerta de su presencia y para otras personas está claro cuáles son nuestras emociones a partir de nuestra conducta, mientras que los sentimientos son una interpretación de las emociones. Somos más conscientes de ellos, es decir, reflexionamos al percibir un sentimiento y tomamos decisiones al respecto. Los sentimientos son duraderos y pueden ser o no congruentes con la conducta, porque podemos decidir sobre ellos y ocultarlos de manera voluntaria. En esta lámina observamos la figura donde se expresa de manera resumida la diferencia entre emoción y sentimiento. Se parte de que la emoción es una esencia en un proceso inconsciente, porque muchas veces no sabemos cómo vamos a reaccionar, por eso se dice que es inconsciente. Las emociones son fuerzas motivadoras, nos preparan para la acción, motivadoras hacia lo positivo o hacia lo negativo, obviamente. Son procesos biológicos espontáneos, escapan de nuestro control. Los demás pueden entenderlas a partir de nuestras conductas, nuestras expresiones, nuestro comportamiento. En tanto que los sentimientos son o corresponden a las interpretaciones de las propias emociones. Somos conscientes de lo que sentimos y podemos tomar decisiones de ello, cosa que no hacemos con las emociones. Tipos de emociones. Aquí vamos a expresar una serie de conceptos acerca de los tipos de emociones que podemos sentir. Ira es una emoción normal, que todo el mundo la siente de vez en cuando, pero muchas veces es demasiado intensa o cuando se siente con mucha frecuencia puede convertirse en un problema. La ira puede tener presión en las relaciones o provocar problemas en las personas. Tristeza es una de las 6 emociones básicas, no natales, del ser humano. Ella actúa junto con el miedo, la ira, el asco, la felicidad y la sorpresa. Es una clase de dolor emocional o estado afectivo provocado por un decaimiento espiritual y expresado a menudo mediante el llanto, el rostro abatido, la falta de apetito, la lasitud, entre otros. A menudo nos sentimos tristes cuando nuestras expectativas no se ven cumplidas o cuando las circunstancias de la vida son más dolorosas que alegres. Son sentimientos o es un sentimiento opuesto a lo que refleja la alegría. Miedo es una de las emociones básicas que todo el mundo siente en un momento dado. A menudo sentimos miedo cuando percibimos una amenaza, ya sea real o imaginaria. Puede ser una sensación muy incómoda e incluso puede hacer que resulte difícil pensar en otra cosa cuando se tiene miedo. Alegría. En esta emoción sentimos placer, que es producido normalmente por un suceso favorable que suele manifestarse con un buen estado de ánimo. La satisfacción y la tendencia es a la risa o a una sonrisa. Amor
Es un sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia la persona o cosa a la que se desea todo lo bueno. Sorpresa. Es una alteración emocional causada por algo imprevisto o inesperado. Puede ser una sorpresa positiva o negativa. Aversión. Es un sentimiento de rechazo o repugnancia hacia una persona o cosa. Vergüenza. Es un sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida o por una humillación, un insulto recibido. Sentimos incomodidad producido por el temor a hacer el ridículo ante alguien o a que alguien lo haga. Cerebro emocional. Este está relacionado con el sistema límbico o límbico, también llamado cerebro medio. Es la porción del cerebro situada inmediatamente debajo de la corteza cerebral y que comprende centros importantes del tálamo, hipotálamo, el hipocampo, la amígdala cerebral, que no es lo mismo que la amígdala de la garganta. Ese cerebro emocional es donde radican todas las emociones que nosotros sentimos, de ira, amor, vergüenza, aversión, felicidad, miedo, entre otras. Función de las emociones. La función de las emociones se puede dividir en 3 tipos, las cuales influyen de una u otra manera a las reacciones de cada emoción. En primer lugar, se encuentra la función adaptativa. Sustenta que las emociones funcionan tanto como facilitadoras de la respuesta apropiada ante situaciones, como inductoras de la expresión de la acción afectiva hacia los individuos. En segundo lugar, está la función motivacional, que consiste en una emoción generada con la aparición o la presencia de una conducta motivada y que hace que se ejecute con intensidad. En tercer lugar está la función social. Esta sostiene que malestar emocional es una sensación subjetiva relativa a un bienestar mermado. Se plantea como una desazón, incomodidad, sentirse mal, y aparece como un conjunto de síntomas mal definidos y sin causa orgánica demostrable. Es aquella sensación de desgano, de no querer hacer nada. El malestar emocional es un concepto extenso y complejo que se ha usado profundamente en los ámbitos de la clínica y de la investigación, pero que muchas veces no ha sido definido de forma clara y operativa. Por tal motivo, en ocasiones existe cierta confusión al tratar de referirse a este concepto, e incluso se diluyen los límites que separan de lo que viene a ser un trastorno psicológico, y que en cierta forma la mayoría de los problemas en el área de salud mental causan algún grado de malestar emocional, ligero o severo. Pero la presencia aislada de este síntoma o de este malestar emocional no supone siempre una psicopatología. Puede estar asociada a otras afecciones o situaciones que esté viviendo, que esté sintiendo la persona. Conocimiento emocional. Este no hace referencia al conocimiento abstracto ni al racional, sino nos indica que es el primer pilar, es el que proviene del funcionamiento del corazón, del cual proviene la energía que nos hace reales, que nos motiva, que nos identifica, que nos ayuda a perseguir el potencial único, que es ese propósito que buscamos en el día a día. Este ocurre lamentablemente
que la mayoría de las veces las familias, culturas y ambientes condicionan a la persona a actuar y decidir en torno a los pensamientos racionales. Sin embargo, hay organizaciones que buscan personal emocionalmente inteligente, quienes alcanzan el éxito al poder deslindarse de estas situaciones. El conocimiento emocional es muy importante para el desarrollo de nuestras actividades y es un pilar que se concentra en aprender todo lo relacionado con las sensaciones y con, valga la redundancia, el aprendizaje de ciertas áreas. Dentro del conocimiento emocional encontramos varios aspectos, como lo son la honestidad emocional. Es un conocimiento que indica la parte en la que debo de conocer para actuar adecuadamente sobre mí, sobre la persona. Ser honesto emocionalmente requiere escuchar los sentimientos, es la parte interna, esa verdad interna. Proviene en su mayor parte de lo que llamamos inteligencia emocional y está vinculado con la intuición, la conciencia, la reflexión y el actuar de conformidad. La energía emocional es la que permite a una persona tener esa energía, esa emoción con la que se cuenta y con lo que es capaz para poder actuar en momentos de debilidad y fortaleza, que son las consecuencias de lo que ocurre luego. La retroinformación emocional hace referencia a recibir información de nosotros mismos, de nuestras emociones, nuestros estados emocionales. Debemos reconocer las emociones y no negarlas, ignorarlas o minimizarlas. Debemos de aprender a escuchar atentamente y de eso se trata la retroinformación, de saber escuchar lo que nos transmiten nuestras emociones, no mitigarlas, porque eso nos ayuda a saber lo positivo y lo negativo y por ende cómo actuar. La intuición práctica está relacionada con el percibir oportunidades para poder resolver problemas. Esta nos ayuda a ser más empáticos, a tener conocimiento, a ser más creativos, a fomentar y a crecer. Aptitud emocional es un concepto que determina la posibilidad que tiene todo ser humano de crear y fomentar las cualidades, habilidades, características emocionales positivas. Se hace referencia a la posibilidad que tiene todo ser humano de crear y fomentar en sí mismo esas cualidades que requiere para seguir adelante. Constituyó uno de los pilares fundamentales de la inteligencia emocional. Cuando una persona confía en sus emociones, sus sentimientos y pensamientos, se forja su propio destino. Cuando además transmite ese sentimiento de confianza en los demás y lo deposita en ellos, se establecen relaciones que fomentan la creatividad y cooperación, generándose un valor añadido. La actitud emocional, además de confianza, también necesita una actitud que muestre la predisposición de participar en un diálogo, escuchando y aportando ideas. Si no se está de acuerdo con algo, hay que colaborar demostrando ese desacuerdo, siendo habilidoso y evitando caer en disputas. Enfrentamientos, hay que ser parcial o defender intereses personales. El debate de ideas contrapuestas facilita progreso
creatividad, el diálogo constructivo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que las circunstancias cambian por diferentes motivos que nos pueden llevar a situaciones y relaciones favorables, desfavorables, planificadas, fortuitas, entre otras. Cada individuo debe ser capaz de adaptarse a las circunstancias y ser flexible. Muchas veces es necesario establecer las líneas estratégicas que permiten fortalecer los diferentes aspectos que interactúan en las aptitudes emocionales. Por ejemplo, el autoconocimiento, el comportamiento interpersonal, la capacidad de tolerancia, entre otras. Dentro de la actitud emocional encontramos 4 fuentes. Presencia auténtica. Es una fuente silenciosa de energía que emana no solo de la mente, sino también del corazón. Se transmite momento a momento. Representamos lo que nos interesa y en lo que creemos. Radio de confianza. La confianza es algo más que una buena identidad o actitud. Es una característica emocional, algo que se debe sentir y actuar a la vez. Cuando uno confía en sí mismo, puede extender esa confianza hacia los demás y recibir progreso. La confianza en uno mismo es inmediatamente emitida al entorno en el cual nos desenvolvemos. Trabajar con la confianza que uno emite genera de los demás una confianza. Descontento constructivo. Este aspecto no es más que un llamado al aporte oportuno y constructivo, a convertir la discrepancia o el desacuerdo en un medio más para el progreso. Se requiere habilidad y persistencia para no caer en disputas y enfrentamientos, para que a pesar de los desacuerdos se dé lo que llamamos la escucha y evitar la parcialización y la defensa de intereses personales. Se ha verificado que el descontento puede ser un semillero de ideas creativas y oportunidades para crear más confianza y conexión. Pero tiene que ser un descontento constructivo. Flexibilidad y renovación. Es una característica o forma de enfrentar el hecho de que todo cambia. Las circunstancias nos cambian de una manera favorable o desfavorable, premeditada, planeada o fortuita. Profundidad emocional. Es otro pilar fundamental de la inteligencia emocional. Crea carácter, fortaleza, el carácter individual y del grupo. Es el producto de un esfuerzo consciente y deliberado por conocer y corregir las debilidades. Al hablar de profundidad emocional, nos referimos al medio por el cual una persona u grupo de personas viven desde un fondo de su corazón, escucha la voz de su conciencia y no flaquea en adoptar una posición. Además, gracias a la profundidad emocional, se descubre el potencial que define el destino y conduce a la realización del propósito de vida. Dentro de la profundidad emocional se encuentran 4 fases o fuentes. Ellas son potencial único y propósito. Indica al ser humano a qué se quiere dedicar en la vida. Lo orienta a hechos significativos que son profundos. Esto quiere decir que se deben de llegar a conocer los verdaderos talentos y ponerlos al servicio, así como también señala la importancia de conocernos a nosotros mismos. El hacerlo nos ubica en nuestra capacidad y alcances para así poder tomar decisiones.
Compromiso, responsabilidad y conciencia. La capacidad de introducir experiencia o teoría en acción e ideas abstractas en realizaciones prácticas, esto es, hacer promesas y cumplirlas. Integridad aplicada. En el trabajo, la integridad requiere comprometerse a dialogar y evaluar lo que es correcto, no lo rutinario ni lo erróneo. Es decir, significa ser auténtico consigo mismo y con los demás, y hacer las cosas que dice que va a hacer. Influencia sin autoridad. Está referida a la influencia cultivada por el líder sin abusar ni manipular. Por lo tanto, se establecen relaciones basadas en obtener influencia mediante intercambios que estimulan el respeto y el valor en las personas. Alquimia emocional. Es otro pilar de la inteligencia emocional. Con ella se logra conocer y dirigir las frecuencias emocionales en vez de rechazarlas, así como también aplicar las corazonadas que se puedan tener, el entusiasmo, el descontento. Son otras energías catalizadoras del cambio y el crecimiento. Este pilar ayuda a experimentar la confluencia, que es el resultado clave. Alude a la intuición, los talentos dispares, el propósito y las competencias en un todo unificado. Dentro del conocimiento emocional encontramos 4 fuentes. El conocimiento o alquimia emocional. Flujo intuitivo. Es importante que todo ser humano active y ejercite su flujo intuitivo, ya que nos permite estar afrontando momentos de dificultades. Cambio de tiempo reflexivo. Las personas poseen un sentido de tiempo y usándolo puede dirigir a voluntad. Pueden crear intuición llevándolas a experimentar experiencias futuras y luego experiencias presentes. Esto trae como consecuencia que el individuo sea más sensible y se adapte con mayor facilidad. Percepción de oportunidades. Hace referencia a que frente a los problemas puedan presentarse actividades que se consideren oportunidades para el individuo, así como también hace referencia a convertir lo malo en bueno. Creación del futuro. Esto nos aleja de la zona de confort y la certidumbre para tener un mayor valor de asumir riesgos creativos, accediendo a los demás a cometer errores y explorar nuevos territorios. Liderazgo resonante. Es aquel que genera emociones positivas a las personas a su alrededor. Inspira confianza, lealtad, admiración, empatía. ¿Quién es un líder resonante? Es el que refleja competencias intrapersonales e interpersonales relacionadas con la inteligencia emocional. Estos líderes tienen características de un modelo transformacional porque ellos siempre buscan lo positivo, gestionar para garantizar buenos resultados, la eficiencia, la eficacia. Tocón 2014 indica que los líderes resonantes son personas capaces de contagiar a los mismos miembros de la organización, estimularlos, motivarlos, canalizando las emociones de cada una de las personas, provocando un clima favorable a la organización.
El líder resonante tiene habilidad de conciliar las características de todos los estilos de liderazgo: visionario, coaching, afiliativo, democrático, entre otros. Podemos entender entonces que el líder resonante demuestra ejercer poder, pero no se vale de herramientas autocráticas ni autodidactas. Es esencialmente abierto, emocional, y tiene la capacidad de lograr que todos colaboren para... Características del líder resonante: logra mantener un control emocional adecuado para lograr el éxito personal y empresarial. No solamente busca su éxito personal, sino también de toda la organización a la cual pertenece y de las personas que están a su alrededor. Establecer un fuerte contacto emocional con su equipo, una adecuada combinación entre lo cognitivo y afectivo, es decir, entre el corazón y la razón. Busca establecer empatía con su equipo de trabajo de forma eficaz y creativa. Estos líderes tienen que ser auténticamente resonantes. Ellos transmiten a los demás respeto, confianza y sinceridad. Los líderes emergen desde la autenticidad. El líder resonante examina automáticamente a las personas, tanto individual como de forma colectiva. Tienen la capacidad para sintonizar con sus propios sentimientos y con los sentimientos de los demás. Es una persona, no una máscara, es lo que ven. Ellos buscan descubrir quiénes son, cuál es el potencial con el cual ellos cuentan, cuáles son sus defectos. Se analizan internamente. Hacen posible que exista un feedback asertivo. Los líderes resonantes perciben las cosas de forma diferente, buscan el constructivismo y por tanto descubren cuál es la verdad en cada aspecto. Saben identificar y utilizar su liderazgo para adecuarlo a cada situación. Claves para ser un líder resonante. Se debe incrementar el conocimiento sobre uno mismo, descubrir quién realmente es, tener clara conciencia de su visión, buscar congruencia de sí mismo entre lo ideal, lo público y lo real. Debe de saber qué lo motiva a desarrollar sus competencias. Las personas que desean ser líderes resonantes deben encontrar cuáles son las implicaciones de sus creencias, valores, costumbres más arraigadas. Es decir, saber cuál es su yo ideal. Deben vivenciar relaciones interpersonales e intrapersonales. Las otras personas tienen un gran valor en la identificación del sí mismo. ¿Cómo actúa? ¿Cómo es ante los demás? Debe de hacer esta valoración. Aprender a desaprender para descubrir sus fortalezas, limitaciones, aplicar la realidad personal, profesional en la vida. Eso debe ser clave en un líder resonante. Beneficios e importancia del liderazgo resonante en el manejo de conflictos laborales. El principal beneficio, la principal importancia radica en lograr mantener un control emocional, más que tener cualquier coeficiente intelectual, porque ello es lo que va a coadyuvar a controlar nuestras relaciones ante las situaciones que se puedan producir, como molestias, tristeza, ansiedad e incluso la alegría. Entonces, se puede manejar los conflictos laborables cuando hay una sintonía, una sincronización con los sentimientos propios y los sentimientos de los demás.
Debemos recordar que los líderes resonantes son personas capaces de despertar en sus seguidores entusiasmo y movilizarlos a donde se desee, encauzando las emociones de cada uno de estos individuos de tal forma que puedan alcanzar las metas, los objetivos establecidos. Aquí es donde radica el beneficio y la importancia para poder manejar, mitigar conflictos laborales. Con ello, el líder resonante va a disolver, por así decirlo, lo que es el resentimiento y la ansiedad de los grupos de trabajo. Tipos de líder resonante o estilos de liderazgo resonante. El estilo 1 alude al líder democrático. Están enfocados en resolver problemas y trabajar en equipo. Este líder es muy empático e irradia energía positiva. Inspira, mueve a las personas hacia sueños compartidos. El estilo 2 ubica a los líderes afiliatorios o afiliativos. Se preocupan y tratan de crear vínculos entre todos los miembros del equipo. Les encanta crear actividades para unir al equipo de trabajo. Se preocupa por celebrar cumpleaños. Les encantan las personas que participan y se sienten parte del equipo. Su objetivo es crear un buen clima laboral y hacer que las personas se sientan bien. Por esto, las personas que trabajan alrededor de estos líderes suelen sentir un ambiente positivo de integración y de compromiso. El estilo 3 lo tiene el liderazgo carismático o el líder carismático. Ellos liberan un carisma natural que hacen que todas las personas los quieran. Suelen hablar de las metas por cumplir de una manera motivante. Constantemente quieren sacar lo mejor de sí y de los demás. Ellos proveen de energía al equipo, promueven la armonía, son amables, empáticos y resuelven problemas. Por último está el cuarto estilo, que es el líder coach. Se preocupa por el crecimiento de las personas que lo rodean, son excelentes oyentes, ven el potencial de cada persona y los motivan a dar lo mejor de ellos. Estilos de liderazgo disonantes o tipos de liderazgo disonante. Está el líder timonel. Se le conoce también como líder retador. Tiene poca empatía, son impacientes. Comúnmente exigen de más a sus colaboradores. Hacen que su propio equipo de trabajo termine frustrado y estresado. Por lo general, usa comparaciones para demostrar si las tareas pueden ser cumplidas. Siempre utilizan la frase, ¿puedes o le digo a alguien más? Este estilo, como se dijo anteriormente, tiene varios contextos. También se encuentra el líder agresivo. Se caracteriza por ser un mandón. Hazlo porque lo digo yo. Es su consigna. Para él, su opinión es la única que cuenta. Por eso siempre indica, si yo digo que es A, aunque sea B. A este líder no le interesa lo que piensan los demás. Siempre se hace lo que él quiere y está a la defensiva. Sus colaboradores lo siguen por necesidad, no por admiración. Su modo de liderazgo se basa constantemente en decir a todos lo que deben hacer. En pocas palabras, imponerse sobre todos. Las personas que se encuentran bajo este mando por lo general sienten energía negativa, tienen estrés e insatisfacción.